Ok, bueno pues, ¿qué tal? Hoy quiero compartir esta mesa con alguien muy especial. Ella es licenciada en psicología, también tiene una maestría en tanatología clínica, tiene un diplomado en psiquiatría, tiene un diplomado también en trabajo social y actualmente trabaja para una institución del gobierno. Así que quiero darle la bienvenida a Ile Velázquez. ¿Cómo estás? Hola, primo, muy bien. Qué Hola. bueno. Aquí muy gustosa con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que puedo participar con ustedes en algo y la verdad me da mucho gusto y gracias por el honor de tomarme en cuenta en este podcast. Qué bueno, pues hay mucho que aprender de la vida de todos. Así es. Hace algunos días presentamos aquí a Marco, que fue el primero de este proyecto. Esperemos pueda funcionar, pueda crecer y pueda ayudar a mucho a la gente con estos temas. Por ejemplo, el día de hoy quiero tratar contigo el tema de la tanatología. ¿Cómo estás? Bien, pues estoy muy contenta, agradecida con Dios porque me ha dejado durante este tiempo pandémico estar observando, trabajando y aprendiendo desde mi casa. La verdad es que la mayor parte de esta pandemia me ha tocado trabajar en mi casa y a partir del mes de abril pues tuve que incorporarme a mi trabajo y pues a ver desde otra perspectiva, ¿no? Totalmente distinta lo que ha sido esta temporada pandémica. He trabajado, como les digo, desde casa con diferentes problemáticas tanatológicas, pero no es lo mismo estar desde el otro lado a estar enfrente. La verdad es que yo sí admiro y respeto a mis compañeros que tuvieron que rifársela en todo este tiempo, en hospitales y en clínicas, porque ha sido un tiempo para el que no estábamos preparados nadie. Sí, y bueno, sobre todo el tema de la pandemia que se junta con la crisis económica, con la crisis política, la crisis social y bueno, todo tipo de crisis que hay en este tiempo. Y lo más difícil es despedir a veces a los seres queridos. Es un cambio radical, o sea, y justo por eso la tanatología ha tomado mucha importancia en estos últimos tiempos. Antes no se escuchaba mucho, es una ciencia realmente nueva, pero nueva en conocimiento, en que lo conozca más bien la gente. En conocimiento ya tiene años, bastantes de desarrollo, pero la verdad es que en esta época ha tomado como su auge, su boom, pues precisamente porque hubo muertes masivas, y muertes masivas siempre va a ser una transformación del contexto social. Sí. Y por lo tanto pues ha cambiado todo. Ese es uno de los puntos importantes de la tanatología. La gente cree que solamente nos dedicamos a platicar, a trabajar con dolientes por muerte, y en realidad existen 1000 muertes, ¿no?, que vivimos a lo largo de la vida. Ahorita quiero tocar ese tema porque no solamente la gente está muriendo de COVID, creo que temas de que ahora es muy sonado, pero la gente está muriendo de todas formas y de todas las cosas que uno se puede imaginar. Okay. Bueno, antes de eso quiero preguntarte, ¿por qué te llamó la atención primero la psicología? Bueno, la psicología ha sido mi pasión desde que era yo muy niña. Yo comencé con la perspectiva de que iba a ayudar a niños con discapacidad. La verdad es que me llamaba la atención el tipo de terapias de juego, terapias lúdicas, terapias en donde tuvieras que hacer un cierto tipo de rehabilitación. Al estar en la carrera, sinceramente cambió mi perspectiva totalmente. O sea, ¿viste dije, que no era sí, nada no de lo que imaginaste? No sirvo para eso, totalmente. Se necesita demasiada paciencia y ves muy pocos avances y no ves logros a final de cuentas. O sea, el trabajar con un chico especial, pues sí es tarea para alguien demasiado paciente. Demasiado. O sea, no va contigo por tu temperamento, tu carácter. Así es. Porque, bueno, yo tampoco soy muy paciente con los niños, por eso trabajamos con los grandes. Sí, definitivo. Yo también, el área de los niños, yo no la trabajo para nada en psicología, prefiero con los adultos. Con los adultos. Los niños no son mi fuerte, ni los adolescentes. Y tampoco la gente con adicciones. Debo confesar que también es así como mi coco, porque se les necesita mucha paciencia. Sí, mucha la verdad es que no les tengo demasiada tolerancia. Y además los logros o las altas, no sé cómo se diga ahí, Sí. es creo que más tardado, Y más además hay lento. demasiadas recaídas. Y eso sí te frustra, la verdad, como terapeuta. ¿Y es bien pagado? No. ¿No? La verdad es que sería muy bien pagado siempre y cuando la gente se comprometiera. Ese es un gran problema en la terapia de todo tipo. Los pacientes empiezan terapia muy eufóricos, muy emocionados, muy positivos, muy queriendo cambiar, y a la vuelta de 2-3 sesiones en donde empiezas a confrontarlos con una realidad,
ya no nos parece como a todos, ¿no? No nos parecen, nuestras verdades siempre van a doler, y cuando duelen, decimos adiós a lo que nos está doliendo. Hablaste del tema realidad. Creo que este tema de la realidad afecta mucho, porque aunque parezcamos normales, no todos vivimos la misma realidad. Así es. Y creo que en el tema de la psicología ayudas al menos a la gente a entender en qué realidad vive por la situación de cada quien. Es la intención principal, o sea, situarlos en realidad a través de sus propias vivencias, de sus propias expresiones, situarlos en realidad, y a partir de tu realidad empezar a modificar tu realidad. No es así como que el consejo del psicólogo que te va a dar, o sea, la gente cree que uno le puede solucionar los problemas. Nosotros no tenemos solución, somos personas como cualquier otro, pero ayudamos que se les vaya dando una guía a través de sus propias realidades. Pero pues, como te digo, a partir de estar adentrándome en la psicología, me di cuenta que yo no servía para nada de la educación especial, y pues me fui por el área clínica, que tiene que ver con todos los padecimientos psicológicos y también psiquiátricos, porque a la par de los psiquiatras nosotros trabajamos el nivel emocional, ellos el nivel ahora sí neuronal y nosotros el nivel emocional, y por eso también hice el diplomado en psiquiatría, porque para entender lo que ellos me hablaban con un colega psiquiatra, para trabajar a la par necesito saber sobre su área y pues manejarlo a través de las emociones. Ok, y por ejemplo, todos vivimos diario cada situación. En la cuestión espiritual es paralela a la cuestión natural. Yo como pastor veo o aplico todo lo que yo veo como al mismo tiempo, o de una forma paralela, mis dos mundos. En tu caso, el tema de la psicología o la psiquiatría, ¿la ocupas igual en la vida diaria o la suspendes de repente? Hay mucha gente que cuando nos conoce siempre pretende o dice, es que me estás analizando, ¿no? Cuando en realidad no es cierto. O sea, si nosotros cargáramos con el psicólogo que llevamos dentro siempre, no tendríamos relaciones sociales. Sinceramente, nos detendríamos ante muchas de las cosas o ante muchos personajes que en nuestra vida aparecen. Incluso aquellos que se profundizan demasiado en el área, colegas, incluso conocidos, grandes maestros, su vida personal la verdad está muy aparte, entonces la han abandonado y se han dedicado únicamente a su área profesional, porque no se llevan, si nosotros trabajáramos siempre el psicólogo, la verdad es que no se llevan, necesitamos separar, se hace la separación de tu persona con el profesional. El tema de la tanatología, ¿en qué parte de tu vida, en qué tiempo de tu vida encuentra un interés? ¿En qué momento llega la tanatología? Llega en un momento en el que desde a conocer la psicología y ver por ahí nuestro famoso autor Freud, que nos habla, que puede ser considerado como el padre de la psicología, y que nos habla a través de que existen pulsiones en el ser humano para vivir, que son la pulsión de vida y la pulsión de muerte, pues siempre te vas a enfocar en que el ser humano viva, y muchas veces no te enfocas en que el ser humano también muere, y que cada vez que él vive algo, también va a morir a algo. Esto es lo interesante de la tanatología. La tanatología llega a mí, así personalmente, después de un dolor muy fuerte, y creo que todos los tanatólogos nos dedicamos a la tanatología o buscamos el área de tanatología después de un dolor muy intenso. Una muerte vivida, no, como te decía al principio, no precisamente es de un ser querido, cuando también está la otra parte que puede ser de un ser querido, pero te sitúas en una fuente de dolor tan grande que pues necesitas tu propia terapia, ¿no? Nosotros como psicólogos siempre estamos en terapia constante para sacar todo lo que también la gente nos vacía, ¿no? Claro. Pero llega en ese momento en el que yo estaba en un dolor muy fuerte, y a través de conocer, de explicar, de saber la raíz de mi dolor, pues trabajarla y pues elaborar el duelo que no había elaborado, que esa es una de las cosas que nosotros nos dedicamos, elaborar los duelos, elaborar el dolor y hacerlo parte de mi vivencia y transmutar. Nosotros siempre decimos transmutar, no en el sentido filosófico como de una religión, sino en el sentido de transformarte, tal como como que de ese aprendizaje te vas a convertir en algo mejor o algo superior. Ok, sí, como un progreso en tu vida. Así es.
Y cuando uno progresa en su vida, pues uno cambia su camino. Todo, mentalidad, tu forma de ser, tu forma de conducirte, te haces más, la verdad, más quisquilloso en muchos asuntos, porque dices, pues este dolor me enseñó, no lo voy a volver a pasar. Este tema de la tanatología no solamente tiene que ver con un tema de muerte, sino también es como cerrar ciclos de algo que se pierde. Eso es lo que entendí o alcancé a meterme un poquito en ese mundo. Sí. Sé que es un tema increíblemente grande, increíblemente profundo, y también al mismo momento es como algo que da miedo. Estaba viendo que era tanatología y bueno, viene que del griego del dios de la muerte, Thanatos. del Thanatos, y el estudio de la muerte. Mientras más muerte vemos, o mientras más, y hablo por este tiempo del COVID, a la fecha no es la misma cantidad que vemos que está publicada en los medios que la realidad que todos los días vemos, o tú en el medio donde tú trabajas ves una cantidad totalmente diferente, un mundo totalmente diferente. Sí, yo leía y hay cerca de 400,000 fallecidos de COVID, no los 200 y tantos, sino 400,000. Entonces parecen muchos y es una cifra que nos alarma. Pero también el año pasado cerramos el año 2020 con más 41,000 muertos por homicidios. O sea, de los 400,000, más 40,000. Así es. Y también, obviamente, las enfermedades que parece que lo único que la gente muere es de COVID, y no. Muere de homicidios, también muere de cáncer. Casi 100,000. Degenerativas. Las enfermedades como cáncer, casi 100,000 muertos por año en México. Diabetes, más de 50,000. La gente que muere por infartos, casi 40,000 al año. Accidentes de todo tipo, cerca de 30,000 al año. O sea, es una cantidad de muertos increíble. Te digo, yo me metí a ver este tema de la tanatología y es un tema que da miedo, pero es un tema muy delicado. Es muy cruel. Es muy cruel. Sinceramente, la tanatología habla de la crueldad del dolor. Y a todos todos en la vida evitamos el dolor, de todas formas. Entonces, cuando van creciendo tus hijos, tú evitas que se caiga. O sea, empiezan a dar sus primeros pasos y estás al pendiente, por todos lados lo tomas precisamente para que no sufra dolor. Lo cuidas, lo proteges del frío, incluso para que no vaya a sufrir dolor por una tos, por una gripe, no vaya a estar en malestar. O sea, todos procuramos, desde lo más básico, evitar el dolor. Entonces, enfrentarnos al dolor trae broncas acá y empieza a infundir miedo. Yo entiendo que mientras más muertes vemos, más miedo nos da. Porque en ese tiempo hay gente que ya se vacunó y ya anda como si nada, piensa que esto ya pasó. Hay gente que ya se vacunó y aún ya no usa el cubrebocas. Piensa que fue la solución a este problema, sin tener en cuenta que puede tener otro tipo de enfermedades que lo pueden llevar al mismo fin. Y yo quisiera interrumpir ahí porque también, aparte de las muertes que estamos viendo y que sí causan temor en cada uno de nosotros, no, hemos olvidado todo el tipo de muerte social que ha habido a través de todos estos acontecimientos. La muerte social por desempleo, está brutal el día de hoy la tasa de desempleo. Y esa es una muerte social. Imagínate no tener un recurso para dar de comer a tus hijos, ¿no? Sí, es algo terrible. Entonces, o sea, desde ahí empiezan diferentes muertes a las que no se les ha tomado en cuenta. Las muertes incluso les llamamos muertes porque en realidad es una muerte a algo. Los mismos niños han sufrido una muerte al desprenderse de su colegio, al desprenderse de su rutina, de ir con sus maestros, de trabajar con sus compañeros. También es una muerte social. Sí, de empezar algo nuevo en cada cosa. Así es una muerte social. Los maestros mismos, el no trabajar con sus alumnos directamente, no estaban capacitados para esto. O sea, el maestro está capacitado para convivir con sus alumnos, para guiar a sus alumnos, pero físicamente. Entonces, nos hemos adaptado, pero en realidad todos estamos en un proceso de muerte social por diferentes causas que nos ha traído todo este movimiento social, ¿no? Que se ha dado en estos últimos, el año pasado y este año. Sí, y no hablo no hablamos de ese tema para influir miedo, no, sino para que podamos ver de qué otra forma podemos ayudar. Nosotros entendemos que en el área espiritual Dios es el que nos sustenta. Así es. Pero hay gente dentro de este círculo religioso, digámoslo de esta forma, que no tienen esa oportunidad o que aún piensan que Dios no es suficiente, porque yo sé que Dios es suficiente para cualquier tema, pero sin duda el tema profesional ayuda muchísimo. La tanatología
es ayudar a morir, la tanatología es ayudar a despedir a alguien o ayudar a vivir. La tanatología es tan rica que a lo largo de la historia hemos tenido diferentes procesos. La tanatología empezó desde que el ser humano se dio cuenta que había otro semejante a él que ya no podía avanzar, como vamos a hablar ahorita de la etapa de los neandertales y todo esto, ¿no? Que era un hombre primitivo, simplemente. Cuando él se da cuenta que un ser igual a él está sentado a mitad del pasto y ya no reacciona, ya no le habla, ya no se comunica, ya no... Entonces se da cuenta de que ese alguien, o sea, le pasó algo. Y entonces cuando se enfrenta a saber que hay muerte. Pasaron los días y entonces obviamente ese cuerpo se descompone. Y entonces, o sea, en la lógica viene el tapar, el cubrir. ¿Por qué? Pues porque hay malos olores, hay gases que se despiden. Y entonces empieza ahí también el hecho de que hay que tapar. Hay que ocuparse del... Hay que tapar, hay que ocuparse, hay que hacer algo con este cuerpo, este ser que ya no responde. Ya no está. ¿No? Entonces, la historia de la tanatología empieza desde ahí, en cómo cada una de las tribus, cada una de las culturas trabajó la forma en cómo vivir estas pérdidas, estas muertes. Vemos a los egipcios con el embalsamamiento, con las ofrendas que daban a sus faraones y demás. Vemos nuestra propia cultura, ¿no? Que igual, o sea, tesoros escondidos, muchas ofrendas que se les daban, se los hacían incluso dioses, ¿no? Sí, la adoración al tema de la muerte. Así es, y de ahí viene pues la adoración equívoca al día de hoy, ¿no? Pero en realidad, o sea, es como la búsqueda del ser humano por entender ese dolor que sentían y tratar de cubrirlo, así como tal cual el primer hombre tapó al primer ser humano que se murió, pues igual cubrir con diferentes cosas tu dolor, ¿no? A final de cuentas que te produce un dolor. Y fue modificándose. Entonces la tanatología primero se enfocó en esos rituales, después con el tiempo evoluciona a empezar a ver lo que hay dentro del ser humano. Bueno, ya se murió, pero hay que verlo. Sí. Entonces empezó todo lo que tiene que ver con el forense. Entonces empezaron a sacar las causas del ser humano, por qué, qué dejó de funcionar, qué había adentro, qué le pasó, y empezó con las primeras cirugías a personas ya cadavéricas, ¿no? Entonces, todo eso es estudio de la tanatología, y de hecho nosotros para llevar tanatología llevamos todas esas materias. Incluso pues, nos presentamos al CEMEFO a revisar cuerpos. Entonces, eso es fuerte. O sea, estudiar la tanatología es fuerte. Y posterior empieza lo que es las instituciones de beneficencia, en donde empezaban a cuidar a todos aquellos que tenían algún mal que no podía ser curable, como algún tipo de lesión mental, como algún tipo de discapacidad. En aquellos años pues no existía la rehabilitación, por lo tanto eran personas que se les consideraba inútiles y tenían que tener solamente un cuidador, y esa era la tanatología, se dedicaba a cuidar, a hacer nada más cuidados de gente que no servía para la sociedad. Sí. Después viene una famosa en la tanatología que es Elizabeth Kubler-Ross. Ella es la que empieza a trabajar cuidados paliativos y que es la que se enfoca como en el ayudar al bien morir. O sea, ya no era nada más como saber. La atención antes del siguiente paso. Así es, ya no era nada más se murió, ya no era hacer un ritual, ya no era nada más ver por qué se murió, y ya no era ayudar a los que pues, no servían. Ya era ayudar a que el proceso fuera sencillo, menos, fácil, menos por decirlo de alguna desconocido, forma. Porque eso es, creo, el gran miedo, lo desconocido, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y actualmente en el siglo XXI la tanatología se ha enfocado en el área clínica, que es a través de teoría, metodología y terapia, pues abordar las tres cosas, ¿no? El primero es las pérdidas, general, cómo afrontar unas pérdidas. El segundo, que es ayudar en los cuidados paliativos a gente que está pues desahuciada, ayudarle a bien morir. Y el otro, que es trabajar con el doliente, con el que se queda aquí. Que es el familiar. Así es. Ok, ¿y en qué parte de la tanatología entra qué pasa con él después de la muerte? ¿Qué pasa? Bueno, la tanatología en su metodología es por eso un área poco explorada por muchos, porque nos encontramos un frente a frente con tu
con tu idea de Dios. Tu creencia. Tu creencia, tal cual. Porque sí se enfoca en nuestra metodología, en un método como cualquier otra ciencia, comprobable, obviamente cualitativamente, nunca cuantitativamente, como todas las ciencias sociales. Se enfoca en un método, tiene una terapia basada en teorías psicológicas, pero se enfoca 100% en la creencia. En la creencia de cada quien. De alguien, se respeta todo tipo de creencia. Por eso también nosotros estudiamos todo tipo de religión, porque necesitamos para dar una terapia saber en qué cree el paciente, en qué cree el usuario. Sí, porque debes tener como una idea general de cada creencia. Así es. Como puedes atender a un cristiano, como puedes atender a un budista o un masón, puedes atender a un santero. Así es. Y debes tener como la idea general de cada tema para poderle llevar a donde tú necesitas llevarle. Así es. Entonces, el hecho de qué hay después de la muerte, pues implica el contexto en el que viva la persona. Y no creencia. Puedo sacarlo de ese contexto, porque mi idea es una, mi esperanza, mi fortaleza es una, pero la de él es otra. Entonces necesito enfocarse en cada usuario. Es como cuando dicen, creen en el Dios como tú lo veas. Puede ser el sol, puede ser la luna, puede ser Dios, puede ser la muerte. Así es. Ok, dijiste, la gente le teme a lo desconocido. ¿Por qué le tememos a la muerte si no la conocemos? Pues precisamente porque nunca vamos a saber nosotros en vida qué hay después de la muerte. Lo que tenemos es la certeza de nuestra fe, de nuestra creencia, lo que nos hace fuertes, lo que nos hace saber que vamos en todas las religiones, nos hace saber que vamos a un ámbito mejor o superior, que esto es como un paso de vida, y que vamos a graduar, que vamos a encontrar, que vamos a superarnos, que nos vamos a transformar y o sea, básicamente le tenemos temor porque no sabemos qué hay, lo único que conocemos es este cuerpo, lo único que conocemos es este plano. Entonces, por eso se nos hace así como que, ay, o sea, sí puedes hablarme mucho, pero la verdad es que yo sí tengo miedo a enfrentarla. Entonces, el hecho de que no tengamos nada claro, como nada comprobado, sí. La comprobación de las cosas siempre va a ser para el ser humano necesario. Y al fin de cuentas termina siendo una teoría. Pero esto aplica en todas las cosas. O sea, en todas las cosas que realizamos en la vida, siempre vamos a dar un paso no sabiendo ciertamente lo que va a suceder. O sea, como cuando te vas a casar, como cuando vas a entrar a la prepa, a la universidad, como cuando vas a cambiar de trabajo, siempre es un paso como de fe o un paso esperando algo mejor. O sea, los vikingos, ellos como cultura viven esperando la muerte. Su teoría, su religión, su cultura les enseñó desde el principio que morir era lo mejor, que morir era lo que cada guerrero y cada mujer guerrera esperaban en la vida. Nosotros platicábamos eso. Nosotros como en mexicanos o en esta cultura, aunque es un país idólatra y un país que adoró a la muerte, le tiene tanto temor a la muerte y no estamos listos ni para morir ni para despedir a la gente que amamos. Sí. Entonces, estamos seguros que el tema de la muerte en cualquier cultura es una transición a algo desconocido y que cada fe o cada creencia te lleva a donde tú crees que te va a llevar. Ahora, en el tema natural, ¿la muerte es una pérdida? En el tema natural, todo aquello que dejas de tener y era tuyo es una pérdida. Entonces, si tú tienes un familiar, por ejemplo, y lo pierdes, deja de ser tuyo, ya no está contigo, por lo tanto es una pérdida. Pero también, si tú por un accidente pierdes un brazo, es una pérdida. Y entonces, o sea, todo enfoca a lo mismo. O sea, hay diferentes pérdidas, pero sí, el concepto general de pérdida es eso. Todo aquello que era tuyo y que lo dejaste de tener. Ok. Sí, como es un trabajo, como es cuando te jubilas, cuando es una pérdida. Cuando cambias de escuela, cuando pierdes a tus amigos. Totalmente. Cualquier cosa tiene que ver con una pérdida, entonces. Las parejas. O sea, este es un duelo muy, 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 muy común. O sea, actualmente hay muchas parejas que terminan la relación y esos duelos son bien complicados. Sí, estuve viendo algunos temas del tema de la tanatología y muchos se enfocan a la pérdida de una persona. Y bueno, eso lo quiero tocar un poquito más adelante porque quiero ir como escalando un poquito el tema de los procesos y todo eso.
Ok, un tanatólogo, que es un licenciado, un maestro, un doctor. A veces son diplomados, a veces son doctores, a veces somos maestros. Son niveles también. Ok, entonces, un tanatólogo es el que acompaña en las pérdidas. Sí tiene esa función, pero no nada más esa función. O sea, no es su único recurso. Okay, ¿qué recursos, como qué otros recursos? Si tú contratas un servicio tanatológico porque tienes un paciente terminal, hay muchos pacientes que solamente están esperando que llegue el día de la muerte, ya no hay nada que hacer. Entonces sí tiene la función de ser el acompañante de que cada miembro de la familia, de que la misma persona que está a punto de morir haga su elaboración de la despedida. Nosotros hablamos de esto. Muchas veces nosotros no armamos despedidas de todas las cosas que nos van pasando en la vida. No nos preparamos para decir adiós. No nos preparan para eso. Nuestra cultura occidental no está preparada para decir adiós. Incluso cuando tú volteas y te despides de alguien simplemente porque se va a ir a otra ciudad o porque va a viajar. Lloramos. Sí, o sea, somos así. Nuestra cultura nos ha enseñado que esa pertenencia es tan fuerte que pues no está, me duele, lloro, ¿no? Sí, entonces, claro, hay que enseñarles a armar la despedida. Cada uno tiene que hablar todo lo que no habló, participar de todo lo que no pudieron participar, dejar en lo más posible una paz en medio del doliente y en medio del que va a fallecer, para que en realidad su proceso después de sea más llevadero. Entiendo que no todas las personas necesitan un tanatólogo. Sí, no todas. ¿Hay personas más fuertes o hay personas más independientes? ¿Cómo se puede llamar eso? En psicología le llamamos una tolerancia a la frustración. Se promueve desde la educación infantil. La tolerancia a la frustración es todo aquello que te produce un enfado, todo aquello que te produce algo que no quieres dejar de hacer, que no quieres soltar, que no quieres prestar, que no quieres compartir. Todo esto se va fomentando durante las etapas primeras básicas infantiles y muchas veces no es educado el niño sobre esto, por lo tanto cuando es mayor le va a costar trabajo todo tipo de pérdida, elaborar cualquier tipo de pérdida, porque es dependiente de tener el control y no es tolerante ante que no lo tenga. La muerte no le puedes tener control. Y es como responsabilidad de quien lo crió. Así es. ¿Es una responsabilidad de no hacerlo independiente, tal vez? Es una responsabilidad de hacerlo más consciente de que las cosas no se obtienen por arte de magia. Generalmente se les otorga a los niños todo sencillo, fácil, al alcance de la mano. Y no es así, hay que enseñarlos a valorar cada aspecto, incluso las cosas que no les gustan, las cosas que les enfadan, las cosas que ya no quieren hacer. Porque a final de cuentas, si tú ves a un niño con esa calidad de formación en un trabajo, ¿qué te esperas de un hombre que sabe que todo lo va a tener fácil y que a la mera hora pues no es tan fácil? Y esa gente es la que tiene más necesidad de una ayuda profesional. Así es. ¿Qué pasa si no lo buscan? Bueno, en general la población no busca apoyo, no busca asesorías, no busca, y entonces nos topamos con la cantidad de neuróticos que hay en la calle, neuróticos, psicóticos, deprimidos, ansiosos, porque todas nuestras emociones van a detonar a final de cuentas en algún padecimiento, y como no se atendió emocionalmente, detonan en un padecimiento psiquiátrico. Es como cuando dicen que un problema no atendido, después es un problema muy complicado. Sí, es como una caries, ¿no? En un niño, empieza por una pequeña manchita que no se cuidó porque no se lavó los dientes, y se va haciendo mucho más grande hasta que llega al nervio y hay que quitarle la pieza, ¿no? Cuando ya no hay solución. Es lo mismo. ¿Y a qué crees que se deba la atención? ¿A la indiferencia, a la falta de cultura, a la falta de recurso? ¿A qué crees que...? Yo creo básicamente a dos principales. Uno, la cultura. En la cultura de nosotros está totalmente implícito el hecho de que psicólogo y psiquiatra es de locos. Y no es para locos. Bueno, no. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, yo no atiendo locos. En psicología no tengo la capacidad de atender a un loco, sinceramente, así como se escucha la palabra. Vamos a decir que es un padecimiento psiquiátrico, no es un loco. Yo no puedo hacerlo, para eso está el psiquiatra. Y el psiquiatra también atiende cuestiones emocionales en donde tus neurotransmisores están dejando de funcionar y te están causando emociones que no puedes controlar. Y no por eso estás terminando en el loquero, como el general de la población piensa. Sí, porque es como
no entender cuál es en sí la profesión. Es como decir, el diseñador no es el que hace lonas y no estudias para hacer lonas, haces otras cosas que la gente no lo entiende. Lo mismo la gente piensa que como eres tanatólogo o psiquiatra o psicólogo, piensan que atiendes locos. Yo creo que es como parte de tener el valor. Algún día en una enseñanza yo hablé de eso respecto a que la gente necesita tener el valor para atender su situación. Como mucha gente no va al médico, aunque ya le duele algo, y no va por temor a descubrir algo más grande. Eso es algo a lo que yo me dedico diario. Se supone que mi función en mi trabajo es hacer la educación preventiva de la salud. Pero nosotros llevamos grupos educativos todos los días. Dime cuántos pacientes van al proceso educativo preventivo. No le toman valor, no le toman Mis metas son de miles, cuando yo no llego ni siquiera a los cientos, ¿no? Entonces ahí se nota cómo es nuestra cultura, la prevención, para nada. Pero también el factor económico, o sea, la verdad es que una terapia psiquiátrica no está nada barata, nada. Y una terapia psicológica, pues depende también. La verdad es aquí es el interés personal del psicólogo, ¿no? O sea, ahí sí ya va, si vas a ir a uno de, no sé, por el sur, Coyoacán, ¿no? Sí. O vas a ir a uno aquí en Coacalco. Sí, claro. O sea, sí, la verdad es que dependiendo del nivel adquisitivo, pues puedes encontrar desde precios muy económicos, como también puedes encontrar en DIF, básicamente que son muy económicos, y puedes encontrar pero precios disparados. Yo creo que también es un tema de que el gobierno no le ha importado un gran porcentaje de la población con problemas mentales, con problemas emocionales y con problemas de salud, que es un tema que creo que deberían legislar para poder darle atención, porque creo que entre más atención tengan, menos violencia. Sí, el tema de la salud mental está olvidado completamente en nuestro país. En mi área de trabajo se supone que tendríamos que tener por lo menos 2 psicólogos para la población de una sola clínica. No existe ninguna plaza. Entonces te das cuenta que el psicólogo que está en el hospital regional, que ve 6 clínicas, es el que ve a todos los pacientes, y es imposible tener una cita con él o una siguiente cita. Se supone que nuestras citas deben de ser semanales y dependiendo del caso hasta 2 semanales. Imagínate cuándo les vuelve a tocar cita con él. No, pues el trabajo que hayan hecho en una semana se pierde durante todo el tiempo de espera. Así es. Pues qué duro, qué triste, pero así estamos viviendo. Vecinos locos, patrones locos, compañeros locos. Así es. Y se escucha fuerte, pero tienen un problema en las emociones y provoca que haya abusos, que haya violencia. La violencia, o sea, de ahí se detona, de todas esas emociones que nunca fueron atendidas, son el principio de la violencia. Y entonces hoy vemos feminicidios, hoy vemos niños que están prostituidos, hoy vemos casos muy fuertes, ¿no?, de violencia, y dices, pues ¿de dónde? Pues de ahí, porque nunca se les ha puesto atención. Sí, bueno, pues vamos a promover que atiendan este tema, o lo legislen, porque si no lo legislan, y bueno, ahorita como está la situación de que todo el que se prepara, todo el que estudia es creído enfermo, loco, necesitamos tanto la atención profesional de la gente como también la ayuda de los legisladores para poder atender este tema. Sí. Bueno, pues qué duro, qué difícil entender esa realidad en la que vivimos todos los días. Y bueno, sabemos que cada día estamos peor, cada día aumenta todo. Pues con todas las crisis, o sea, si tú aumentas cómo estaba la sociedad a la crisis que vivimos, pues está detonando un montonal de pacientes, y por eso la mayoría que llegan a consulta vienen con taquicardias, vienen con sudoración, y ellos creen que tienen un padecimiento cardíaco, pero en realidad son totalmente falsos esos padecimientos, y es simplemente una ansiedad fuera de control y necesita medicación. Pues qué duro. Muchas enfermedades naturales o del cuerpo o físicas, ¿no?, tienen que ver con el tema neuronal. Sí. O mental. Sí. Ok, ahora, los procesos de duelo o los procesos de atención son diferentes según el tipo de tragedia, ya sea un suicidio, ya sea un accidente, ya sea una muerte repentina, ya sea la edad. El abordaje no es diferente, el abordaje pues es una misma línea terapéutica. Si la guía es diferente, nunca va a ser igual un duelo que otro, todos son totalmente diferentes, y nunca podemos decir que comprendemos el dolor de alguien, porque a cada quien le va a doler de diferente forma.
Entonces, el abordaje básico, o sea, la línea es el mismo abordaje, pero sí va a depender de qué tipo de muerte, de qué tipo de pérdida estemos hablando. No puedo hablar en el mismo proceso de un divorcio con se murió mi papá, ¿no? O sea, el abordaje, claro. La línea es la misma, pero abordamos diferente el dolor. Sí, porque, por ejemplo, que muere papá, es algo, no sé, gracias a Dios no lo conozco, pero es algo terrible, que a una edad que no entiendes, algo suceda así. Bueno, que al final nosotros, tú y yo tenemos en común eso, o sea, sí hay una muerte así, ¿no? En nuestra familia, que en realidad determinó las personalidades de nuestros padres. O sea, sí. esa pérdida del padre a temprana edad, totalmente sí llega de impacto, y a final de cuentas se procesa y se trabaja hasta nosotros, o sea, tiene impacto en nosotros y tiene directo impacto en nuestros hijos. Sí, la ausencia, ¿no? Así es. Pero hablo en cuestión de que no es lo mismo despedir, por ejemplo, a un abuelo, sí, no, que tiene 90 años, que vemos que ya la vida ha ido avanzando, vemos su deterioro, vemos su falta de fuerzas, algunas enfermedades ya más continuas, y de repente fallece y nos duele a que de repente alguien muere de sorpresa. Totalmente distinto, totalmente distinto. Como te digo, la terapia se aborda en la misma línea, pero en realidad el impacto y la cantidad de sesiones y la cantidad de catarsis, que es lo que nosotros mencionamos o trabajamos cuando la persona te va a exponer todos sus sentimientos, cuando llega al punto del clímax de poderte decir todo lo que siente, no va a ser la misma. Y puede tardar en esa catarsis cantidad de días, ¿no? O sea, es diferente. Es diferente al impacto también de un suicidio. El suicidio, o sea, es como un impacto masivo, no nada más en la persona, en la familia, sino también en los de alrededor. A todos se les queda un impacto por largo tiempo, y o sea, se supone que todo esto tendría que ser abarcado por el área emocional de la salud mental, de profesionales que estén en total contacto con el contexto donde sucedió el hecho. Sí, porque el tema suicidio, yo me imagino que es un tema muy duro para los familiares, encontrar a alguien que amaste y ver que toma una decisión terrible. Entonces, no solo es la atención, sino qué proceso, qué hace el tanatólogo con la familia. Es tan diferente que incluso ya el día de hoy existe la maestría en suicidio. ¿Por qué? Pues precisamente el abordaje es muy intenso, incluso te desgasta mucho. Si de por sí cualquier terapia tanatológica a ti como profesional te desgasta, porque estás hablando del dolor de la gente y te avientan dolor, y la verdad es que no eres de goma para no sentir el dolor. El dolor de una pérdida siempre te va a hacer espejo, porque pues tú también eres un ser humano que puede pues experimentar las mismas pérdidas, ¿no? de las personas. Entonces, el hablar de suicidio sí tiene que ser como un profesional que pueda abarcar totalmente a toda la familia, porque en un caso de suicidio toda la familia está completamente involucrada, incluso las parejas en ese momento, si fueran parejas formales, informales, amigos, conocidos, incluso maestros, dependiendo qué tipo de suicidio. O sea, es un abordaje muchísimo más amplio y más complejo. Entonces ahí trabajan como con los peritos para saber qué tipo de suicidio, qué tipo de entorno, no sé. Sí, ahí entra peritaje para conocer algunos hechos como muy trascendentes. El suicida siempre va a dejar mensajes, y no me refiero solo a los mensajes escritos que nos pintan las novelas, claro, o las series. Deja mensajes durante mucho tiempo atrás en los amigos, en los conocidos, en los padres, en los hermanos, en su conducta, en su entorno, y todos esos mensajes los va descifrando el perito, ¿no? Y también la forma en cómo propició el hecho. El acto. Ajá, el hecho. Entonces, eso al tanatólogo le habla de qué hay que abordar, porque la familia tuvo que haberse dado cuenta de todas estas circunstancias y qué hicieron. Entonces, aquí entra pues una etapa del duelo muy fuerte, que es la culpa. Entonces, hay que trabajar mucho sobre culpa a través de todos esos mensajes. Y la culpa es algo que persigue a la gente durante toda la vida. Sí. Por eso la ayuda profesional y la ayuda espiritual creo que ayuda muchísimo para que la gente pueda tener libertad. Ahora, como tanatólogo, ¿tú eliges qué casos tomas? Sí.
sí tienes la facultad de decidir. Pues un tanatólogo que se aviente así como que a todo, pues tendrá que tener conocimiento en todo. O sea, sí tenemos conocimiento general, pero no tengo una especialidad, en este caso de suicidología, para que yo pueda especializarme en suicidio, ¿no? No me iría yo, por ejemplo, a trabajar al MP de tanatólogo de casos así, porque no tengo la formación. Yo tengo formación terapéutica, pero en todo lo demás, que te puedo decir que es el camino hacia el bien morir, el camino de los dolientes, el de pérdidas sociales, el de muertes sociales, es como la terapia en general, pero ya de todas las áreas hay también especialidades. Bueno, pues me parece muy interesante. También el tema de poder despedir la juventud. Ah, sí, ese es. Creo que es un tema muy común. Tenemos papás jubilados y, bueno, creo que a ellos no les pegó tanto, pero sí conocemos mucha gente, tanto en la iglesia como amigos, como los papás de nuestros amigos, que batallan con eso, con el jubilarse. Totalmente. También hay otras personas que les pega mucho la edad. Hay gente que sí empieza a sufrir desde el momento en que empieza a perder, como dices tú, la juventud o siente que empieza a perder algo de la vida. Y transforman su personalidad, de ahí los términos de chavorruco, ¿no? O sea, empiezan a transformarse queriendo aparentar ser muy jóvenes, estar en la onda, cuando en realidad ya no les queda ese papel, ¿no? O también del otro lado, que no quieren tomar la edad que tienen. Así es. El no querer perder. ¿Sí es parte de eso? Sí, o sea, es un común en la gente. Hoy en día implica perder, pues, la mayor parte de tus oportunidades. En nuestra sociedad tú sabes que también la edad te marca hasta dónde puedes llegar en el área laboral. Claro. Y eso, pues, te quita oportunidades de vida. Entonces, ya después de cierta edad no consigues un trabajo fácilmente. Nuestra sociedad no está tan desarrollada como para darle trabajo a estas personas que van teniendo cierta edad. Al contrario, ya son personas que pues por eso les dan nada más su ayuda, ¿no? Sí, el gobierno. Veía el tema de los adultos mayores que trabajan en la comercial, sí. En Walmart. Creo que ya no hay. Ya no los van a aceptar, según lo que yo sé. El tema de nuestra perspectiva a ver ese tipo de gente es que si te ayudan les das solamente 2 pesos. Pero si te atienden en un restaurante, tú dejas una cantidad mayor. Eso también tiene que ver con la cultura. Sí. De que también nosotros le quitamos o hacemos que ellos pierdan por lo que vemos. Pero es ahí donde entra el miedo. El miedo a que si yo crezco me puedo enfrentar a una vida como esa, que la verdad me da miedo. Entonces ahí empiezan todas esas broncas de perder la juventud. No quiero hacerlo porque yo no quiero llegar a vivir así. Ok, sí, pues es un tema muy duro, muy difícil, porque hay pérdidas de duelos, hay pérdidas sociales, relacionales, sociales, pérdidas de capacidades, también, pérdidas materiales, de miembros del cuerpo, de capacidad mental, por ejemplo, los pacientes que sufren de Alzheimer, que esa es otra broncota, porque también imagínate ponerte en la posición de hijo que no te conoce tu papá, y de papá que no sabes ni dónde estás. Entonces, qué fuerte ha de ser que llegues a ver a tu papá y él no sepa quién eres. Sí. O sea, no me lo imagino, sí debe de ser un dolor muy, muy fuerte cuando sabes que pues, son las figuras más cercanas a tus primeros amores, ¿no? Lo único que nos quedan son los recuerdos. Lo único que vamos a dejar nosotros son puros recuerdos. Y de hecho hay una frase, ¿no? Que con la que se busca consuelo. Mientras no lo olvides, no me olvides, voy a seguir viviendo, ¿no? Y se utiliza como consuelo, pero fíjate que muchas de esas palabras también, nosotros como tanatólogos estamos peleadas con esas palabras, porque en realidad son consuelo a lo mejor para ti, pero no le sirve de la misma forma a otro. Y entonces a veces exponencia su dolor. Entonces nosotros sí consideramos que debe de haber mucho tiento en las palabras que se dice al confortar a alguien en una etapa de duelo. Nosotros en el área ministerial hacemos como ese trabajo sin entender esa profesión. Y yo creo que es una parte de este tiempo en donde tenemos que involucrar personas con esta profesión. Porque no toda la gente entiende que en esos momentos la gente no quiere religión. A lo mejor solamente quiere un abrazo. Y no hay tacto ni de los familiares, ni de los amigos, ni de mucha gente. Y creo que el ser inteligente para poder acercarse solamente
es algo de ayuda para la persona que ha perdido algo. Nosotros creemos que cuando una persona pierde algo, lo que sea, nos agarramos de algo, que es lo que creemos. ¿De qué se agarra una persona cuando no cree nada? Bueno, pues nosotros tenemos claro que esa persona que se puede decir aséptico, que no cree en nada, en esos momentos empieza a creer, o en realidad solamente era como una protección para que no se viera a él vulnerable, porque siempre creemos en algo, siempre creemos en algo. Cuando nos enfrentamos realmente a un dolor terrible, a una pérdida terrible, a un miedo desastroso, siempre sacamos a flote algo en lo que creamos, lo que sea, lo que me enseñaron, lo que escuché, lo que me hace referente, lo que sea, pero todos terminamos cayendo en que creemos en algo. Una cosa es que tu fe esté como muy cimentada y que puedas tomar fuerza de ahí, y otra cosa es que digas sí creo, porque en ese momento de dolor sí crees. Entonces hay que retomar en esos pacientes su forma básica de creencia. A veces el que resulta ser su máximo es un papá, una mamá, no sé, algún tipo de figura así, y es de donde hay que tomar la guía para sacar adelante a ese paciente. Por ejemplo, vi algunos temas de duelos. Hay duelos que son eternos, hay gente que nunca quiere cerrar ese duelo. ¿Hasta qué punto es enfermizo el que haya un duelo de una manera incorrecta? Sí, o sea, hay diferentes tipos de duelo, y los diferentes tipos de duelo se pueden dar desde el duelo anticipado. El duelo anticipado se da cuando ni siquiera han pasado las cosas y ya estás teniendo temor de que pase. O incluso hay mucha gente que le tiene temor a la muerte, pero fóbica, que ya es un padecimiento, cuando nunca se ha enfrentado a una muerte. Entonces están pensando ahí, incluso dicen, no hay que hablar de eso no se habla, aquí no se habla, ¿no? Es que el día que yo me muera, no hables de eso no hablamos, o hay que tramitar papeles de la herencia o bla, bla, bla. Entonces ese es como un duelo anticipado, desde antes te está doliendo el hecho de enfrentarte a la muerte. Hay duelos crónicos como el que tú me estás hablando, o duelos enfermos, bueno, ya que son patológicos, en donde pues permiten que la persona sobreviva, pero solo eso, sobreviva. Hay que, en esos padecimientos, cuando son duelos crónicos, sí entra totalmente la ayuda psiquiátrica, porque necesitamos darle, ese paciente está en una depresión profunda, por lo tanto hay que darle medicación para que sobreviva. La terapia va a ser alterna, pero cuando es un paciente en una depresión mayor, la verdad es que es mucho más fácil que salga a la vida con un tratamiento psiquiátrico, y cuando ya esté más consciente de una realidad, empezar la terapia tanatológica y empezar terapia psicológica que le ayude. Pero hay pacientes que jamás salen, y esos pacientes que jamás salen puedes verlos en las calles, ¿no? Todos aquellos vagabundos, indigentes, es gente que en realidad se quedó clavada en un duelo eterno que no pudo elaborar. También hay personas que no mueven las cosas del cuarto de la persona que se perdió. Lo que yo investigaba este tema, porque te digo, es un tema realmente desconocido, como ya dijimos, por toda la sociedad. Hay personas que hacen realmente como altares, que incluso le llaman por teléfono a la misma persona, le celebran su cumpleaños, le ponen un plato en la mesa. Son temas ya muy complicados de donde ellos mismos pueden salir. Este es un duelo negado, se llama, y este duelo generalmente se queda atorado en una de las etapas del duelo. Las etapas del duelo son 5, algunos autores manejan 6, en donde hay una etapa que es totalmente, se llama así, la negación. Entonces, te niegas a aceptar la pérdida, ¿no? O sea, no está en ti aceptar. Entonces te haces un imago, un imaginario de que la persona sigue contigo, de que la persona está siempre presente, y tú no dejas que ese recuerdo se vaya, porque es lo que te sostiene. Está elaborando un duelo, pero está elaborando un duelo no de la forma sana, vamos a decirlo. Las personas que sufren ese síntoma o ese malestar o ese trauma, ¿cómo se puede decir? Padecimiento. Ese padecimiento, ese dolor, tiene que ser llevado por su familia. Sí, llevado a terapia. Sí. Sí. Pero recordemos que todo lo que tiene que ver con terapia psicológica, tanatológica y psiquiátrica tiene que ser por voluntad. Es lo primero. Si tú no tienes voluntad
no sirve absolutamente de nada, porque no somos como las terapias de impacto que dan en cualquier grupo de rehabilitación, ¿no? Sí. Que los meten a fuerzas y que los someten, Sí, los fuerzan sabemos con muchas cosas. No somos nada de eso, no sirve, vamos a decir, muchas veces me ha tocado a mí salen peor, rechazar pacientes, o sea, rechazar pacientes porque las mamás vienen, me dejan al niño, bueno, al adolescente o al joven, no, es que esto y esto y esto, no, o sea, todos los males que tiene el joven, pero el chico se queda cruzado de brazos con sus caras, o sea, así como de qué aburrida, ¿qué hacemos aquí? Y entonces yo sí soy de las personas que les dice a las mamás, ¿sabe qué? No pierda su dinero, él no está en disposición de trabajar, para trabajar necesitamos hablar, y si él no quiere, pues hay que esperar el tiempo que esté dispuesto. Como respetarle su duelo, su dolor, y en algún momento debe tener la necesidad de descansar. Sé que es muy fuerte el tema de despedir a alguien que amas, cuando es muy cerca, cuando es alguien, como dices tú, que amas mucho. La pregunta es, ¿el dolor se va? El dolor nunca se va, el dolor se aprende a vivir con él. Será muy trillada la frase, pero es cierto, siempre que recuerdes va a haber un momento emotivo en el que tú pues reacciones fisiológicamente y vas a llorar, ¿sí? ¿Y es sano? Y es sano, siempre y cuando no te la pases llorando todo el tiempo. O sea, es muy diferente que en una situación melancólica tú llegues a hablar de algo, un recuerdo simplemente impactante, un recuerdo lindo, y que te venga ese momento de melancolía y que si llegues a derramar algunas lágrimas y cerrarlo, ¿no? O sea, simplemente que ahí se cierre el recuerdo. Como encapsularlo. Y sigas funcional a que totalmente te quedes clavado en el dolor, y llorar. Sí. Eso tendría que ser en las primeras semanas del duelo, ¿no? Que es válido las primeras semanas, porque no todos reaccionamos igual, claro, ni reaccionaremos igual. Pero hay gente que sí, durante las primeras semanas permanece en este estado de llorar. Es normal. Es normal. Incluso en las culturas se maneja que incluso, por ejemplo, en los judíos, ellos tapan espejos en su cultura, tapan puertas, tapan ventanas, porque el duelo de perder a alguien implica que nadie los vea llorar. Entonces se encierran por una semana para que no los vean llorar, porque tienen el permiso de toda esa semana llorar. Y también la sanidad propia, ¿no? De decir, no me quiero ver mal, quiero estar como escondido, quiero estar como aislado de lo que la gente pueda decir. Uh-huh. Y bueno, pues algo natural. ¿Y hasta qué punto es normal? ¿O hasta cuánto tiempo podría llamarse normal? Sabemos que es algo que no puede controlarse, porque es algo muy dentro de tu corazón o dentro de tu alma, pero ¿hasta qué punto podría ser normal? No tenemos como un parámetro, pero sí depende de cómo veas a la persona. Si la persona deja de ser funcional y está dejando de hacer sus funciones vitales, bañarse, comer, levantarse, bueno, si tiene actividades, reincorporarse a las actividades poco a poco, sí, a lo mejor con sus momentos de llanto, como es normal. Si la persona deja de hacer esto, entonces se convierte en un duelo patológico y hay que entonces tomar otras medidas, porque ya estamos hablando de que está cayendo en una depresión profunda, y la depresión profunda se trata con medicamento. Pero es normal siempre y cuando las personas empiecen a tomar su funcionalidad, que por ejemplo si están en familia, pues sí se sienten a comer a la mesa, que pues a lo mejor no van a comer la misma cantidad y con el mismo ímpetu, sí, pero claro, que coman lo normal, su desayuno, comida y cena, que platiquen, o sea, poco a lo mejor, pero que platiquen, que socialicen, que no se aíslen del todo. Entonces, consideramos que es un duelo, es una etapa sano de duelo que va a pasar, es un duelo sano. Pero si la persona se clava en un dolor, empieza a ser duelo patológico y se tiene que ir resolviendo. Todo lo que dejamos en esta vida son recuerdos de las cosas que hacemos. ¿Tú has pensado en algún momento qué va a decir tu tumba? ¿O a ti te duele pensar que vas a morir? Fíjate que esa es una de las cosas que son fuertes de estudiar tanatología. En el proceso te llevan a vivir tu propia muerte. Tenemos una técnica que se llama así, ¿no? Vivir tu propia muerte. En ese proceso, a lo mejor voy a descubrir los secretos, pero en ese proceso te ponen en tu propio ataúd.
Sí, bueno, es un tema, no es tan descubierto porque está en internet. Sí, pero dices, o sea, el proceso que llevas interno, cuando tú te sientes ahí, cuando tú ves que tus compañeros o los que te están a tu alrededor te están velando, te prenden tus velitas, ¿no? O sea, dependiendo de lo que tú crees o sea, y lo hacemos, ponemos flores y todo. Todo bien macabro. Sí, la verdad, sí, es que sí, la verdad es fuerte. Y empiezan a darte palabras y empiezan, pues tú sí te haces como una introspectiva muy, muy fuerte, porque el simple hecho de que te pongan ahí, sí te dan ganas de echarte a correr, sinceramente, miedo, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Sin embargo, también te da la oportunidad terapéuticamente de morir a todo eso que no quieres contigo, ¿no? De morir psicológicamente a todo aquello que no te hace bien. Despedirte de esas cosas que ya, o sea, que ya fueron, que no tienen nada que ver contigo, para renacer y entonces empezar a vivir diferente, a vivir sin esas cosas que te atoraban, claro. ¿No? Cositas que te tenían atada, cositas que te tenían atado o rezagado en algunos aspectos. Entonces sí te ayuda, pero también nos llevan a hacer tu epitafio y decir qué cosas quieres que diga la gente de ti y qué cosas quieres que pongan en tu tumba. Entonces sí lo he pensado, sí lo llevé terapéuticamente, y te puedo decir que se resume en una frase muy sencilla, y yo siempre he dicho que vivió la vida lo más intensamente que pudo. Eso sí, que se vivió al máximo. Creo que una de las cosas que vamos a recordar, o siempre vamos a recordar de alguien, o yo quiero que siempre recuerden de mí, yo no soy mucho de sonreír, pero soy muy cotorro y soy muy relajiento y todo eso, pero creo que es algo que a mí me gustaría que la gente recordara. Obviamente no pienso en morirme, como lo dije claro. El programa pasado, pero creo que este ejercicio de entregarse, no sé si se llame así, si se puede decir así, o de saber que mi vida ya no es mía, sino que ha pasado a ser de mi esposa, de mis hijas, de la iglesia, creo que puede ayudar mucho ese ejercicio. ¿Por qué? Yo sí anhelo que la gente me recuerde con alegría, porque sin duda dejamos una marca. Sin duda hay personas que dicen, o dirán los hijos, qué bueno que se murió, ya no lo soportaba. Qué bueno que ya se murió porque ya estaba yo cansado. Qué bueno que se murió porque me lastimó mucho. La pregunta era esa, ¿qué quieres que diga el epitafio? Y es algo que nos va, creo que, a confrontar con lo que vivimos ahora, porque sin duda mucha gente no ha ordenado su vida, sí, y no tendrá muchas cosas buenas que como les recuerden, como la ausencia, como las ofensas, los insultos, las traiciones, y no sé qué tantas cosas puede haber en la mente o en el corazón de alguien para no recordar a alguien con gusto. Ahora, este tema nos ayuda pues a ayudar a la gente. Yo estoy seguro que mucha gente no sabía, no es tan malo ir a un psicólogo, aunque tenemos la primera opción de Dios, ¿verdad? Claro. Pero es como la atención profesional para alguien que no entiende cómo, porque a veces hay mucha ignorancia entre los pastores. Los pastores dicen cualquier sarta de tonterías, y digo, podemos decir eso porque pues no me importa lo que digan. Hay muchos pastores, además de ignorantes, aparte corrientes, sin corazón, como mucha gente, no nada más los pastores, pero creo que en esa posición sí es importante poder orientar a la gente correctamente. Entonces, este programa o este podcast queremos que se haga para ayudar a la gente. Así es. Que la gente diga, bueno, si es bueno ir a un tanatólogo, si es bueno ir a un psicólogo. Obviamente, quiero preguntarte, ¿qué pueden ver o qué recomiendas que vean en un doctor, en un maestro, en un licenciado con esta carrera para poder tenerle confianza? Yo, interrumpiéndote en lo que acabas de decir, creo que lo primero que se debería hacer es que en realidad nos pusiéramos a ver a las vidas de todos esos pastores que no se permiten ni siquiera a sí mismos voltearse a ver. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pastores terminan con padecimientos cardíacos. Y hablando de somatologías en psicología, pues todos sus padecimientos de dolor del corazón, que tienen que ver con presión arterial, tienen mucho que ver
con lo que la iglesia les preocupó, con lo que no resolvieron de la iglesia, con lo que dejaron de hacer en la iglesia que les causa dolor, pero ellos no se atienden nunca y entonces se somatiza en una patología fisiológica. Entonces yo creo que también todos ellos deberían de empezar a revisarse personalmente para resolver todos sus asuntitos, porque todos tenemos. Y bueno, yo tenía una fuente de inspiración, vamos a decirlo así, el fallecido hermano Juan López, que seguramente lo recuerdas. Él tenía precisamente esta iniciativa de empezar a hacer el proceso tanatológico con cada uno de los pastores, el proceso psicológico, el ir a sus casas y que ellos empezaran a hablar. ¿Por qué? Porque si ellos no están bien, ¿cómo van a atender a su gente y cómo van a propiciar que su gente esté sana emocionalmente? Entonces, él tenía esta idea inicial que se quedó en proyecto, que estuvo en proyecto por muchos años y que le habían dado como un stand-by, pero creo que debería de empezar esta generación de pastores a ver hacia adentro primero, para que entonces si tú estás sano emocionalmente, puedas sanar emocionalmente a otros. Y con respecto a lo que comentabas al final, pues hay muchos psicólogos de todas las áreas, de todas las corrientes, que yo te podría decir, son muy buenos profesionistas, son muy buenos profesionales, los conozco, te pueden recomendar a muchos, pero si tú quieres basar tu terapia en algo apegado a tu fe, busca un psicólogo que tenga formación en bases bíblicas. O a su creencia. A tu creencia. En este caso, yo también hice diplomado en psicología con bases bíblicas, para tratar precisamente, a partir de nuestra creencia, de nuestra fe, todos los padecimientos, porque también no podemos echar mano de cosas que no conocemos o que no queremos traer a nuestra cotidianidad si no son funcionales ya. El día de hoy las cosas en fe no son más funcionales. Ok. Oye, Ile, ¿qué tan sano es o qué tan necesario o qué tan bueno es para mentalmente, no hablemos de un tema espiritual, mentalmente, que la gente guarde las cenizas de su familia en casa? Médicamente, psicológicamente, profesionalmente, ¿tú qué piensas? Ok. Primero te doy mi perspectiva personal. Yo considero que es una forma de no despojarte. Y el no despojarte te lleva a no elaborar duelo. Que tu duelo sea imperfecto. O sea, está como quiera presente y de alguna forma se vuelve patológico. Que no cierre ese ciclo. Tiene como un rasgo patológico. Sin embargo, también depende de lo cultural. Hay culturas que sí te manejan que debes de guardar restos de tu familiar y es parte de su consuelo. Espiritualmente yo no creo que sea correcto. Ni correcto ni sano, porque a final de cuentas nosotros tenemos la fe, nuestra creencia firme de que nuestro cuerpo mortal no sirve, va a ser transformado cuando seamos elevados en el aire. O sea, ese cuerpo no sirvió, ese cuerpo fue solamente la habitación en este lugar, no necesitamos de él, porque si la palabra dijera que vamos a ser levantados y en ese mismo cuerpo vamos a subir en las nubes, pues diría, sí, que lo cuiden perfectamente. Que lo dice que no. Pero no lo dice, o sea, es claro, ¿no? Va a ser transformado. Entonces yo creo que espiritualmente, pues sí, para nada. Y en cuestión en general, las personas que tengan un apego de ideología con guardar cenizas, lo pueden hacer porque es parte de su duelo, y los que no, que solamente se aferran, empieza a ser un rasgo patológico del duelo. Es que es un tema como muy común. Actualmente sí. Pero podemos cerrar como que no es tan sano después de un tiempo. Sí, no, es que aferrarnos a algo nunca va a ser sano, en todos los niveles. Cosa. En cualquier cosa. Entonces también es como retener algo que ya no está. Ok, y por ejemplo las fechas, por ejemplo, pierdes una mamá, ¿cómo en tu experiencia o qué consejo podrías decir cómo vivir esas fechas? En este año me tocó trabajar en terapia en línea a una familia por duelo COVID, pero es una familia de 12 hermanos y justo cuando ellos iban a empezar con
con el duelo, o sea, acababan de enterrar a su madre que falleció. Su hermana es internada por COVID. Bueno, su hermana estaba internada más bien por COVID. Entonces no le informan a la hermana que la mamá falleció. Ellos hacen toda su ceremonia luctuosa. Y cuando la hermana la van a dar de alta, entran en crisis todos. Porque ¿qué le vamos a decir de mi mamá? Uh-huh. O sea, cuando salga va a querer verla. Cuando salga, o sea, empezaron todos y su dolor era no saber cómo manejarlo. ¿Cómo manejar ese dolor? Después de eso, ella sale, yo les di algunos tips para que bueno, la persona pues como tenía secuelas COVID, tenía un auxiliar respiratorio y yo les dije que no era conveniente decirle la noticia porque capaz de que sus signos vitales se nos venían abajo y se podía poner crítico. Uh-huh. De hecho, el médico me pareció muy profesional, el médico que la atendía, porque les dijo, los guió a que pidieran asesoría psicológica o de un tanatólogo para saber cómo le iban a dar la noticia. Y entonces trabajamos a la par y la verdad eso de la noticia fue muy estudiado y muy detallado. Sin embargo, se apresuró todo porque venía el 10 de mayo. Y entonces ellos se acostumbraban a hacer fiesta grande en 10 de mayo. Eran dos hermanos, hacían un montón, ¿no? Entonces, ellos me empezaron a comunicar, cada uno se comunicaba muy alterado. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo enfrentamos lo de mi mamá? Yo quiero estar en la casa de mi mamá. O sea, me decía cada quien su idea de lo que podían hacer. Sin embargo, aquí el hecho más importante pues era decirle a la hermana que ya no estaba la mamá. Entonces, en esta fecha importante yo les dije, pues no hay más, hay que enfrentar el toro por los cuernos, no pueden dejarlo pasar porque es ilógico que le digan, mi mamá no está en el día de las madres. Entonces yo le dije, necesito a las personas más fuertes de la familia, los que sientan que su duelo está más elaborado, los que sientan que su duelo va como más activo, o sea, que van superando, que ya van en la última etapa del duelo, o sea, que ya están resignándose, vamos a decirlo. Okay. Entonces, fueron 3 hermanos y les dije, ustedes van a hacer la contención, ustedes van a llegar, van a hablar, hermana, ¿cómo estás? O sea, algo muy social, algo muy tranquilo. Conforme vaya avanzando la plática, pues van a empezar a hablar acerca de cómo se despide la gente, lo que duele cuando despides a una persona y poco a poco la van a situar en realidad. Pero necesito a los más fuertes porque ustedes no tienen que llorar. En ese momento ustedes tienen que ser el consuelo, tienen que ser la fortaleza. Y por otra parte estaban todos los demás hermanos, que decían, es que ella va a querer salir corriendo a la casa de mi mamá. Bueno, pues si ella va a querer salir corriendo a la casa de su mamá, todos los demás están en casa de mamá. Porque sí van a festejar a su mamá, sí van a festejar la vida de su mamá. Los recuerdos. Los recuerdos, la añoranza, lo que significó para ustedes su mamá. Sí la van a festejar porque es 10 de mayo y no la pueden olvidar, no es de que se encierren a llorar. No es de que se encierren a no hablar de ella, no es de que no la quieran ver en una fotografía, al contrario, es una fecha tan cercana a su muerte que no es bueno que la olviden, sino al contrario, les va a ayudar a confrontar cada quien su duelo personal, pero también su duelo familiar, porque entonces aquí estamos hablando de una matriarca que ya no estaba y que era la unión entre todos los hermanos. Más fuerte el caso porque ella era la que... Así es. No había papá. No había papá y había fallecido hace muchos años. Pues entonces fue fuerte para ellos, pero hicimos todo el plan, le hablamos, la fue acercando y entonces ella no lo tomó mal. Yo les dije a ellos, tienen ustedes una falsa creencia de que ella no le ha pasado por la cabeza que su mamá ya se murió. O sea, ella lo sabe. Sale del hospital, no está su mamá, no la cuida su mamá, no le habla a nadie de su mamá. O sea, sí. Es ilógico que no te des cuenta que algo pasó. Claro. ¿No? Entonces, ella ya sabe que algo pasó. Entonces, el hecho de que ustedes se lo digan con tiento y a plomo, pues, no va a ser tan difícil. Y dicho y hecho, la verdad es que la paciente lo tomó con dolor, como debe de ser. No un dolor crónico, no un dolor desgarrador, un dolor fuerte, que obviamente, que obviamente al saberlo, pues sí, o sea, se desplomó. Pero posterior, como encontró a sus hermanos fuertes, cuando sus hermanos le hablaron de cómo había sido elaborado su duelo, cómo había sido el ritual, y cómo estaban los demás hermanos esperándola para festejar en casa de mamá. Oh, qué fuerte. Sí, pero fue como su cobertura, fue como su como abrazarla. Así es. Ese día totalmente. Todo el mundo se siente solo, ese día de la partida, pero ese día que ella
le recibe la noticia, la abrazan todas. Así es. Y se abrazaron todos. Qué bonito. Se dijeron todo lo que se amaban, todo lo que su mamá les había dado, todo lo que les había formado, lo que su mamá quería de ellos. Y formaron una unión muy padre. Entonces, o sea, las fechas importantes tienen que servir para eso, para rescatar del dolor lo positivo. No es como, es que va a ser la primera Navidad sin mi mamá. O sea, no es como tomarlo dramáticamente, al contrario, hay que tomarlo como una oportunidad para valorar lo que esa persona nos dejó. Y es entonces donde viene lo que nosotros procuramos tener como nuestro máximo éxito, vamos a decirlo así. Que sea el significante, o sea, el que la persona realmente trascienda. ¿Cómo trasciende? A través de que tú, yo y todos nosotros hablemos, podamos vivir, podamos recordar, podamos disfrutar un momento hablando de la persona que amábamos. Todos tenemos diferente carácter, todos tenemos un diferente propósito, todos tenemos un diferente anhelo, pero creo que algo que Dios nos ha dado es la fuerza. Y creo que en esos momentos la fuerza de cada quien es lo que les ayuda a salir adelante, porque es una decisión propia. Dios siempre va a estar, la creencia de cada quien siempre va a estar, pero la fuerza de decidir estar mejor es individual. Hemos perdido familia, hemos perdido amigos, hemos perdido muchas cosas que nos han dolido mucho, pero creo que la fuerza que Dios nos dio, uno la disfruta, uno la conoce, uno la experimenta en esos momentos de dolor. Y sin embargo, fíjate que hablando de esas pérdidas, yo creo que es también parte de nuestra cultura que no nos ha enseñado a cerrar esos ciclos. Y el guiar, por ejemplo, en un grupo, como en una iglesia, ¿no? La pérdida de alguien, el guiar a una despedida de toda la iglesia hacia ese alguien, aunque haya pasado el tiempo, es bueno, es sano. Se sanan muchas cosas. Y sanas al doliente también. Y volvemos a lo mismo, o sea, se abraza en amor. Y creo que le da fortaleza a esa persona. O sea, son técnicas que a lo mejor a veces escuchan muy duras, porque sí tienes que como rascarle y sanar al mismo tiempo, ¿no? Pero ayudan mucho. Ok, ahora tú en tu profesión ayudas a que el dolor sea canalizado correctamente para poder sanar. Sí, que el dolor sea llevadero. Ayudas a que la gente pueda cerrar su ciclo de una forma sana y sea corto y que sea funcional en su vida diaria. Así es. La otra parte, a veces en la misma familia hay quienes causan más dolor. ¿Qué se hace con eso? ¿Quienes causan más dolor? Bueno, es decir, reproches, es decir, no sé. Es que volvemos a un punto que ya habíamos tocado, o sea, tiene que ver con el contexto y la historia, lo mismo que pasa con los suicidas. Tienen un contexto, una historia, mensajes que han dejado, heridas que han expresado y que no se han tomado en cuenta. Entonces, aquí la gran necesidad es que sean escuchados y muchas veces no estamos o no está la familia dispuestos a escuchar su necesidad. A veces nos envolvemos en nuestras propias actividades, no sé, pensamientos, metas, ilusiones, que no nos damos cuenta que el otro está expresando. Y entonces para llegar a ese punto que causa dolor, quiere decir que ella dio muchas señales de que todo estaba mal para él. Y que entonces tenía que detonar en algo que les causara dolor a todos. Es como llamar la atención. Así es. De algo que necesitas. Así es. Reclamaba atención. Entonces, es típico en los chicos drogadictos, es típico en los alcohólicos. O sea, están reclamando algo que no tienen, pero no encuentran la forma de hacerlo y entonces causan mucho dolor. Las madres de un alcohólico y de un drogadicto tienen demasiado dolor. Entonces, es precisamente que no se les puso la atención adecuada a lo que al discurso. No que se les haya puesto atención en cómo lo vestían, claro. Eso no, sino más bien al discurso, a lo que ellos necesitaban, a su necesidad principal. Depredadores emocionales, los que lastiman a su misma familia. ¿Tienen ellos necesidad de un tanatólogo, o un psiquiatra, o un psicólogo? Creo que empezamos con un psicólogo. Okay. Y para ese tipo de depredadores, generalmente hay alguien que los quiere atacar. Claro. Entonces hay que trabajar desde el interior de la familia para determinar quién es, porque si ese quiere comérselos es porque ya le hicieron algo y se lo quisieron comer primero. Qué difícil. Sí.
Bueno, pues creo que hay muchos temas respecto a este tema, respecto a tu profesión, y me gustaría invitarte después de que saquemos este podcast para seguir platicando de eso. ¿Te late? Sí, claro. Cuando ustedes gusten, estamos para hablar de muchas cosas. Es muy interesante. La verdad es que es muy interesante. Poca gente se interesa en estos temas, precisamente porque son difíciles de tratar, pero también poca gente nos interesamos por estudiar esto. Sí. La verdad es que trabajar con el dolor cuando tú tienes tus propios dolores es bien difícil. Cuando tienes tus propias crisis emocionales es muy desgastante. Y te puedo decir que en testimonio, pues cuando tú haces una terapia tanatológica terminas cansado, fulminado, porque estás hablando solo del dolor. Generalmente en una terapia tanatológica no para el llanto, no paran los reclamos. Y te cargas de su dolor y de sus experiencias. Así es. Por eso yo siempre les digo, así que dicen a algún chico que dice, es que estudia, nunca estudio psicología y nunca estudio tanatología, porque la verdad son cosas que yo no considero que sean tan fáciles de llevar. Primero, que sean tan fáciles de llevar emocionalmente, pero también en el lado de nuestra creencia. Te topas con muchas cosas que te hacen dudar, bueno, no dudar, sino cuestionarte, y algunos casos, pues muchos sí los hacen dudar. También tiene mucho que ver la doctrina o la enseñanza que has recibido. Así es. Ya creo que han pasado tantos años en donde la doctrina que alguien marcó está caducando, porque necesitamos abrirnos de mente para poder tener una sociedad sana. Y no va a haber una sociedad sana si dentro de una religión te enseñan las cosas incorrectas. ¿Por qué? Pues porque te limitan, te estorban. Es como lo que dice Jesús, ¿no? Están en la puerta y ni entran y ni dejan entrar. Así es. El próximo programa podemos hablar de la tanatología, pero ya en la cuestión ministerial. ¿Nos acompañas? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, prima. Gracias a ustedes. Gracias por compartir esas experiencias, y bueno, vamos a seguir aprendiendo más de este tema. Acuérdense que tenemos también nuestra página digital de atención psicológica digital. Sí, claro. Entonces les hago su comercial. Sí, vamos a poner ahí los números, tu WhatsApp, Sí, ponemos claro. ahí tu página y toda tu información, ¿va? Sí, muchas gracias. No, de qué, pues mucho gusto. Con ustedes. Y vamos a hacer el segundo episodio de este. Perfecto. ¿Va? Muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos.